antes de comenzar nuestra reunión, una oración y luego vamos a comenzar alabando y luego escuchando la palabra. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, te agradecemos porque tenemos la posibilidad de acercarnos a ti para alabarte, para agradecerte y para escuchar tu palabra. Señor, en el mundo que se debate en tinieblas, en oscuridad, incertidumbres, dudas, temores, hay una certidumbre de fe en la obra de Cristo en la cruz. Y es lo que hoy se va a proclamar y se va a anunciar. Te pedimos que tú aceptes nuestra adoración, nuestra alabanza, nos confortes en este tiempo para que todo sea para la gloria y honra de tu nombre. Te pedimos ahora tu bendición. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Vamos a comenzar cantando el himno 167. El himno 167. La melodía me gusta mucho y las palabras son muy importantes. Vamos a cantar entonces el 167 puestos de pie. Hermoso el himno. Y cada momento me guarda, Señor. Es una realidad. La realidad es que
tendríamos que sentir y apropiarnos de la vida abundante que Dios nos ofrece cada momento. Vamos a tener una oración, le voy a pedir a Enrique si quiere orar antes de continuar. Gracias, Señor, te damos gracias, Señor, por tu gran misericordia, Señor, que mis hermanos sean alcanzados, Señor, y bendecidos, Señor, también ellos. Señor, te damos gracias, Señor, por tu palabra que tú nos ofreces de escuchar, Señor, sabiendo, Señor, que lo vamos a atesorar en nuestro corazón, Señor. Te damos gracias, Señor, por nuestros hermanos que nos encuentran acá presentes, Señor, pero sabemos que tú estás al lado de ellos, Señor, asistiéndolos, Señor. Te damos gracias, Señor, por aquellos que padecen enfermedades, Señor, y padecen de algo espiritual, Señor. Sabemos, Señor, que tú lo vas a derrotar a todo eso, que vas a derrotar toda potestad, Señor. Te damos gracias, Señor, también por este lugar, Señor, por San Peña, Señor, por este lugar en sí, Señor, en tu casa de oración. Yo te damos gracias, Señor, por la predicación de tu Evangelio y por todas las cosas, Señor, que tú nos añades. Señor, te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Quisiera leerles a título de lectura, antes de cantar otro himno, el salmo que esta mañana estuvimos viendo, y realmente si algo nos convoca a pensar en nuestro Señor es justamente la creación, y por eso quisiera leer completo el Salmo 109 esta mañana, perdón, 119, 19. Perdón, Salmo 19. Estaba pensando en otro versículo, 119, 119, les pido disculpas. Las obras y la palabra de Dios, el Salmo 19 dice así: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra otro día y una noche a otra se declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras, y es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol, y este, como esposo que sale de su tálamo, se alegra cual gigante para correr el camino. De un extremo de los cielos es su salida, y su curso hasta el término de ellos. Y nada hay que se esconda de su calor. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulce más que el miel y que la que destila del panal. Tus siervos además amonestados con ellos, en guardándose el grande galardón. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Preserva también a sus siervos la soberbia, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Ustedes prestaron atención. El himno que cantamos cada momento. Y en un momento decía al final, roca mía. También decía, roca es Señor. Cada momento Dios nos habla. Por la creación, cada momento. Pero sobre todo, como decíamos, nos habla a través de la cruz de Cristo. Ese es el mensaje de Dios eterno para todos los seres humanos. Y para nosotros, los que hemos creído, sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti. Oh Jehová, roca mía y redentor mío. Cada momento nos
guarda. Cada momento nos ama. Él es nuestra roca y nuestro redentor. Vamos a cantar otro himno para luego dar lugar al mensaje que está a cargo de Guillermo. ¿Tiene otro seleccionado? El 46. Les digo que mientras escuchaba melodía, por eso quería cantar el himno anterior, y vi que Danielo estaba en sintonía con el tema, por eso le pedí que lo elija él. Dice el 46, ¿no? El Evangelio Santo anuncia al pecador que Dios al mundo amó y dio un Salvador. ¿Y quién en Cristo creerá? De vida eterna gozará. Cantemos entonces puesto de pie el himno 46. Vamos entonces ahora a tener la meditación de la palabra de Carlos Guillermo. Bueno, el jueves estuvimos leyendo sobre distintos siervos de Dios, principalmente del Antiguo Testamento. Mencionamos algo del Nuevo. Y sus distintas circunstancias personales y formas de acercarse a Dios y con sus distintos sentimientos. Estaba aquellos que tenían temor, aquellos que tenían egoísmo, aquellos que querían huir de la presencia de Dios, pero se acercaban a Dios a través de la oración o del contacto que mantenía con Dios. Lo mismo nos pasa a nosotros, en distintas circunstancias de la vida. Podemos tener ira, enojo, temores,
inquietudes, egoísmos. Lo leímos. Me había quedado uno que lo voy a mencionar ahora brevemente, porque dije que iba a hablar de la carta a los Gálatas, pero no, ahora estoy hablando. Que era Juan el Bautista. Yo no me acuerdo si lo había. Me parece que lo quise leer, pero al final no lo leí. En Lucas capítulo 7 es otro estado de ánimo que pasa desapercibido, pero que en esa circunstancia era algo fundamental. Lucas capítulo 7, verso 18 dice: los discípulos de Juan el Bautista, le dieron las nuevas de todas estas cosas, es decir, le fueron a contar noticias a Juan el Bautista, que estaba en la cárcel, sobre los hechos y palabras que estaba haciendo el Señor Jesucristo. Y llamó Juan a 2 de sus discípulos. Juan el Bautista tenía muchos seguidores en Israel, aún muchos años después, seguía teniendo mucha influencia. Mucha influencia. Y mandó, Juan el Bautista a 2 de sus discípulos que todavía tenía, y los envió a Jesús para preguntarle: ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? Verso 21. O 20. Cuando después los hombres vinieron a él, al Señor Jesús, dijeron: Juan el Bautista nos ha enviado a ti para preguntarte: ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? En esa misma hora sanó a muchos de enfermedades y plagas y de espíritus malos, y a muchos ciegos les dio la vista. Después lo leemos, lo conocemos. Juan el Bautista estaba preso, estaba por morir, pero Juan el Bautista, que había sido quien identificó a Jesús, el que le había dicho a sus propios discípulos: miren, no me tienen que seguir a mí, tienen que seguir a Jesús. Yo tengo que menguar y él tiene que crecer. No podemos leer, no conocemos. Juan el Bautista llega a los últimos días de su vida. Y acá el sentimiento que surge, ¿cuál es? La duda. La duda. Estaba preso. Podía hablar con sus discípulos, se ve que tenía cierta libertad, pero podía mandar un mensaje. Dice: ¿eres tú el que había de venir? Pero si él ya sabía. Lo había bautizado, lo había identificado. Y le decía a los primeros discípulos del Señor Jesús, habían sido discípulos, entre los primeros discípulos habían sido discípulos de Juan el Bautista. Y ahora está cerca de la muerte. Más allá de este sentimiento que nos pasa, porque a veces pensamos que no tenemos que tener ninguna duda, que no tenemos es una cosa y lo que nos pasa es otra. Pero ustedes se imaginan la angustia que tendría en la cárcel, porque yo quiero que nos demos cuenta. Mandó él, ¿eres tú o vamos a esperar a otro? Más allá de lo que le pasaba a él. Él sabía que había identificado al Señor Jesucristo como el enviado de Dios. Imagínense si no era el Señor Jesús. Hubiera hecho un trabajo que hubiera identificado erróneamente a una persona que no tenía que haber identificado. Sería una angustia terrible. Como yo envié a mis discípulos, alguien se ve que algunas cosas habían pasado y tenía dudas. Y el Señor no lo reprende. A ver, según nuestro pensamiento, y bueno, el Señor se acercó a todos. Digo, no se podría haber, uno dice, no se podría haber acercado a Juan, que necesitaba un poco de aliento. No, el Señor les contesta diciendo: miren las obras que yo hago. Sanó a muchos, lean el texto en su casa. Y a pesar, como dije antes, el Señor no fue personalmente a acercarse, ni le mandó muchas palabras. Sin embargo, el Señor le mandó un mensaje que Juan no podía no conocer. ¿Con qué le contestó el Señor? Con la propia palabra, con las profecías. Los ciegos ven, a los pobres anunciado el Evangelio, hace muchos milagros. El Señor le contesta con las palabras que Juan ya conocía, y eso seguro debe haberle templado el Espíritu del Señor. Las dudas que muchas veces tenemos. Ahora, todo lo que hablamos la semana pasada, el jueves,
todo lo que hablamos que tiene que ver con las circunstancias personales de cada uno de nosotros como cristianos, miembros de la asamblea. Todos juntos conformamos, nos congregamos en una iglesia local y somos parte de la iglesia universal. Y a veces, eso por un lado, en las asambleas, yo escucho, ya lo dije, hablan que en tal iglesia pasa tal cosa, que no se puede creer lo que están haciendo, que no se puede creer esto, no se puede creer aquello. ¿Cuáles son los problemas? Bueno, había dos iglesias que tenían problemas serios. Una nos habla las dos cartas a los Corintios, la iglesia de Corinto, y la otra es la iglesia de los Gálatas. En las dos interviene el apóstol Pablo. No vamos a hablar de los Corintios, vamos a hablar un poco de los Gálatas. Voy a leer algunos textos, nada más. En la iglesia de los Gálatas había estado con la anterioridad del apóstol Pablo, había dado un mensaje certero, y a lo largo de toda la historia, desde que empezó el cristianismo, hubo por medio de los judíos, los primeros creyentes eran casi todos judíos, de los judíos cristianos, un espíritu de volver a la antigua religión del judaísmo. Algunos decían que había que hacerse judío para ser cristiano. Pensaban que solamente los judíos podían ser. Bueno, pasan distintas cosas. Hay distintas inquietudes hasta que en un momento dado van Pablo, Bernabé, otro más de la iglesia donde estaban a hablar con los apóstoles ahí en la iglesia de Jerusalén, que era una de las más preponderantes. Bueno, y se conviene que no hacía falta, porque era una cuestión difícil en ese momento. Los que querían agregar algo al poder de salvación de la cruz del Señor Jesucristo. Los judaizantes querían agregarle algún mérito personal, alguna obra. Y ese dice, está en los Hechos, que no hace falta para ser salvos nada más que creer en el Señor. Con otras palabras, pero este es el tema. Bueno, vamos, no se quedaron tan tranquilos los hermanos que querían poner doctrina extraña. No se quedaron tan tranquilos. Bueno, capítulo 2 de Gálatas. Esto que dice acá había pasado antes del momento que está escribiendo. Es algo que ya había pasado antes. Pero Pablo lo escribe. Capítulo 2 de Gálatas. Verso 4. Y esto, bueno, verso 3. Ni a un Tito que estaba conmigo, con todo y ser griego, lo que diferenciaba a los judíos y los gentiles, los que eran circuncidados, los que no formaban parte del pueblo de Dios terrenal, de Israel. Bueno, ni a un Tito con todo y ser griego fue obligado a circuncidarse. Esa era la doctrina. Había que hacerse un poco judío, eso es lo que quería meter. Y esto, a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas, que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús para reducirnos a esclavitud. Él habla de la libertad y la esclavitud, pero ¿qué había pasado anteriormente a lo que escribe? Que habían entrado, no era una cuestión de creyentes, falsos hermanos, falsos, no eran verdaderos, y que querían introducir cosas que hacían daño a la iglesia del Señor. ¿Y cómo se introducían? A escondidas. ¿Y qué hacían? Espiaban. Y traían trastornos a los hermanos sencillos que habían recibido un evangelio y escuchaban otras cosas que de repente no sabían si era verdad o mentira. Eso había pasado antes. Ahora cuando Pablo escribe esta carta, no escribe a los falsos hermanos, escribe a los hermanos de Galacia, a los Gálatas. Hay distintas versiones de cuál es la parte de los Gálatas, no por mes el tema. ¿Cuándo había estado Pablo anunciando ahí? Tampoco es el tema. Yo quiero ir a lo central. Escribe Pablo porque se enteró que había habido problemas. Él estuvo anunciando el Evangelio, había tenido una oportunidad, impartió sus instrucciones, pero ahora las cosas habían cambiado entre los creyentes, no de
hermanos falsos, entre los creyentes, con este mismo tema. ¿Hay que agregar algo a la salvación o no? Esa es la temita. Y parece sencillo, pero es muy importante. Pero más allá de los problemas que puede haber hoy, las cosas, la forma de desarrollarse es la misma. Vamos a leer textos. Capítulo 3, verso 1, que les escribe Pablo. Léanlo ustedes. Está todo el capítulo en el libro de los Gálatas, son 2 hojitas. Una, dos hojitas y media. Capítulo 3, verso 1. Escribe Pablo: oh Gálatas insensatos, habían perdido la sensatez. ¿Quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, entre cuyos ojos Jesucristo ya fue presentado claramente entre vosotros como crucificado. Este es el mensaje que predicamos. Bueno, ya en el fondo, que dice, nosotros predicamos a Cristo crucificado. Antes estaba acá, por eso, en otras décadas estaba acá. Predicamos a Cristo, ese es el mensaje anunciado. Y ese que me adoptaba, y así se habían convertido los hermanos de Galacia. Y dice: ¿quién os fascinó? Fascinaron. Yo les digo, hubo algunos hermanos, acá está hablando de los hermanos, no digo, hubo algunos hermanos. Fascinar quiere decir atraer irresistiblemente. Es un verbo de afección psíquica. Habían sido fascinados. ¿Qué más dice? Capítulo 5, verso 7. En sus enseñanzas, en su doctrina que tenían ellos, 5, 7. Vosotros corríais bien, iban bien encaminados. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Miren lo importante, están hablando. Cristo fue claramente presentado como crucificado, y por medio de la fe y el arrepentimiento recibirle como Salvador y Señor de nuestra vida. Bueno, ¿quién nos estorbó? Estorbar, poner dificultad u obstáculo. Cuando yo era chico, iba a la primaria, no existía esa forma. Pero ya mis hijos me hablaban le puse la traba. Yo no sabía cuando le puse la traba. Los que tienen chicos, no sé si ahora se sigue hablando, pero hace como 30 metros le puse el pie, no sé, para hacerlo caer. Estorbar. Otra más, 5:8. Esta persuasión no procede de aquel que os llama, sino persuadir. ¿Qué significa persuadir? Convencer, seducir. Me tomé el tiempito de anotar los términos del diccionario. Fíjense, fascinar, estorbar y persuadir con una doctrina equivocada. ¿Qué pasa en nuestras asambleas? Bueno, a veces hay hermanos que miran algunas cosas y, una persona va a una joyería y ve una mujer, un anillo muy lindo. ¿Cómo queda? ¿Le gustó? Fascinado. Fascinado. Y después hay alguien que no tiene plata por ahí, no le alcanza, pero hay alguien que lo estorba, que pensaba no comprarlo, y dice: no, mirá, comprarlo. Y lo persuade, aunque se le vaya todo el dinero dentro del mes, lo persuade. Primero es verlo, después hay un estorbo, hablo de la doctrina de la asamblea, y después hay una persuasión de creyentes. Esto que pasaba antes, pasó en las asambleas siempre. Persuadir, fascinar, estorbar y persuadir. Bueno, eso era la situación. Yo no voy a hablar, era un problema que tenía que ver con los judaizantes, que querían leerlo en sus casos, son pocas páginas en la carta de los Gálatas. Ahora, esto, ¿qué trajo a Pablo? ¿Qué le trajo a los hermanos? Vamos a leer capítulo 1, verso 6. Siempre en la misma carta. Capítulo 1, verso 6. Pablo dice: estoy maravillado de que tan pronto, años, lustros, décadas, no importa, tan pronto
se maravillaba Pablo de que se hubieran alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Después aclara, no es que hay otro evangelio. Le escribe a los hermanos, Pablo estaba maravillado, sorprendido. Maravillado, ¿qué quiere decir? Sorprenderse. Sorprenderse. ¿Y qué más le pasó? Y sorprenderse porque se hubieran rapidito, muy rápido, y se hubieran alejado del Evangelio del Señor Jesucristo. Pero eran creyentes todavía. Eran creyentes. Querían meter otras cositas en la doctrina. ¿Qué más le pasó al apóstol Pablo? Capítulo 4, verso 9. No, verso 19. 4:19. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. No es que no eran cristianos. Dice hijitos míos, eran cristianos, pero está hablando de la doctrina. ¿Pero qué tenía Pablo? ¿Qué decía? Es como que tuviera dolores de parto. Estoy sufriendo mucho, me duele mucho. ¿Cuántas veces muchos ancianos en las asambleas tienen noches sin dormir? Muchos pastores piden por hermanos y en sus congregaciones, igual, que veían una cosa, que pensaban una cosa y de repente, de a poquito, con disimulo, alguien quiso copiar algo de otro lado, alguien hizo otra cosa, y sufren dolores, no físicos, dolores interiores, espirituales, como le pasó al apóstol Pablo. ¿Y qué más le pasó? Verso 20. Quisiera estar con vosotros ahora mismo, y cambiar de tono, es decir, Pablo no estaba ahí presente, y ahí le habían transmitido. Y pensaría, bueno, ¿cómo seguirán? ¿Se habrán ido? ¿Estarán predicando otro evangelio? Dice, quisiera estar con vosotros y cambiar de tono, era un tono severo que hablaba Pablo. Y dice, pues estoy perplejo en cuanto a vosotros. Perplejo quiere decir desconcertado y asombrado. ¿Quién? ¿Quién estaba desconcertado y asombrado? El apóstol Pablo. Porque a él le traía muchas implicancias, así como le pasaba